Un neurólogo con más de 40 años de experiencia me dijo algo que me cambió la vida. Su nombre es el Dr. Julián Aranda. Ha dado conferencias en universidades de todo el mundo, ha trabajado con más de 10,000 pacientes mayores y es considerado uno de los mayores expertos en envejecimiento cognitivo en América Latina. Lo conocí durante una charla en una pequeña conferencia en Bogotá hace casi un año. No hablaba con tecnicismos ni con palabras complejas. Hablaba con calma, como si cada frase pudiera despertar algo dentro de ti. Y recuerdo perfectamente lo que dijo aquella tarde. La mayoría de las personas no pierde su mente por culpa de la edad. La pierde porque nunca aprendió a activarla. Esa frase se me quedó grabada. Al final de su charla, me acerqué y le hice una pregunta simple. Doctor, si tuviera que darme solo un consejo para mantener mi mente despierta, ¿cuál sería? Él me miró, sonrió y me dijo, haz esto cada día durante un mes. No solo te vas a sentir más lúcido, también vas a ver el mundo con más claridad. Me explicó una técnica que parecía demasiado sencilla para ser real, pero la probé y funcionó. De hecho, no solo funcionó, me hizo sentir más despierto que nunca, incluso a mis 81 años. Hoy voy a contarte exactamente qué me dijo, por qué funciona según la ciencia y cómo puedes aplicarlo tú mismo. No importa si tienes 60, 70 o 90 años. Tu cerebro puede volver a activarse. Solo necesita el estímulo correcto, en el momento correcto, con la intención correcta. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que usas tu mente, tu memoria y tu vida. Y antes de seguir, me gustaría conocerte un poco mejor. ¿Cuántos años tienes y desde dónde estás viendo esto? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber si tu mente ya está despierta o si estamos a punto de despertarla juntos. A partir de los 60 años, algo empieza a cambiar dentro de nuestra cabeza, aunque no siempre lo notamos de inmediato. El cerebro, ese órgano silencioso que durante décadas ha procesado cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, comienza a volverse más lento. No se apaga, pero sí entra en una especie de pausa progresiva. Las conexiones entre neuronas, que antes eran rápidas y fluidas como una autopista en día despejado, ahora se vuelven más lentas, como si el tráfico comenzara a congestionarse poco a poco. Esta pérdida de velocidad tiene una explicación. Con la edad, empezamos a perder neuronas de forma natural. Y no solo eso, también se debilitan las conexiones entre ellas, lo que conocemos como sinapsis. Es como si los cables de comunicación interna comenzaran a oxidarse. Además, se reduce la producción de dopamina, un químico esencial que no solo regula el estado de ánimo, sino también la motivación, el aprendizaje y la concentración. Por eso, muchas personas mayores sienten que están más distraídas, más apáticas o incluso más tristes, sin saber exactamente por qué. Y luego está la memoria a corto plazo, esa que te ayuda a recordar dónde dejaste las llaves o qué ibas a buscar en la cocina. Esa es una de las primeras en verse afectada, no porque el cerebro no quiera recordar, sino porque ya no tiene la misma eficiencia para archivar la información. Pero aquí viene lo importante. Aunque todo esto ocurre de forma natural, no significa que sea inevitable o irreversible. El cerebro, a diferencia de otros órganos, tiene una capacidad maravillosa. Puede adaptarse, regenerarse y fortalecerse, incluso a los 80 o 90 años. ¿Cómo? Activándolo. Así como un músculo que pasa semanas sin usarse se atrofia, el cerebro también se debilita cuando no lo estimulamos. Pero si lo retamos, si lo movemos, si lo hacemos trabajar, entonces responde, se enciende, se reconfigura. De hecho, los estudios más recientes en neurociencia muestran que la mente humana puede generar nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. A esto se le llama neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevos hábitos. Lo más sorprendente es que no hace falta hacer cosas extraordinarias. A veces, pequeños desafíos diarios
son suficientes. Aprender una nueva palabra, leer en voz alta, memorizar una canción, cambiar el orden de tus rutinas, escribir con la otra mano. Cada pequeño cambio es una chispa, y esas chispas pueden despertar regiones enteras del cerebro que estaban, literalmente, dormidas. Así que no es la edad la que apaga tu mente. Es la inactividad. Es la costumbre de hacer siempre lo mismo. Es el abandono de la curiosidad, del juego, del aprendizaje. Tu cerebro no necesita pastillas milagrosas. Necesita que lo trates como un músculo valioso. Porque lo es. Y si lo dejas dormir demasiado tiempo, un día te despertarás y no sabrás cómo volver a encenderlo. El doctor Julián Aranda ha trabajado con personas mayores durante más de 4 décadas. Ha visitado hospitales, centros de rehabilitación, clínicas privadas, residencias, incluso casas particulares donde sus pacientes ya no podían moverse. Pero entre tantos rostros, tantos casos, tantos historiales médicos, él empezó a notar algo que no aparecía en los libros ni en las estadísticas. Algunos de sus pacientes, incluso con 80 o 90 años, seguían completamente lúcidos. Recordaban nombres, fechas, historias completas. Seguían tomando decisiones importantes. Algunos escribían, otros dibujaban, otros aprendían idiomas. Y no eran necesariamente los más sanos físicamente. Algunos tenían problemas de movilidad o enfermedades crónicas, pero su mente seguía despierta, lúcida, viva. En contraste, otros pacientes, incluso más jóvenes, mostraban señales de deterioro mental severo. Se desorientaban fácilmente, se olvidaban de conversaciones recientes, tenían dificultad para concentrarse incluso unos pocos minutos. El doctor Aranda decidió observar con más atención, estudiar los hábitos de aquellos que parecían tener una mente a prueba del tiempo. Entrevistó a más de 200 pacientes mayores de 75 años, revisó sus rutinas, lo que comían, cómo dormían, qué hacían durante el día. Buscaba una respuesta, y la encontró. En una de sus conferencias, dijo algo que se me quedó grabado. No es solo lo que haces, es cómo lo haces. Porque muchos de nosotros creemos que leer, caminar o hacer crucigramas es suficiente. Pero no lo es. No si lo haces sin intención. No si lo haces en automático. El secreto no está en la actividad en sí, sino en la forma en que tu mente se involucra mientras la haces. El doctor identificó 3 prácticas específicas que, cuando se combinan, logran activar al mismo tiempo la memoria, el enfoque y la creatividad. No por separado, no en distintos momentos, sino de manera simultánea, como si encendieras varias luces a la vez en distintas habitaciones de una misma casa. La primera práctica está relacionada con el movimiento consciente. No basta con caminar o moverse. Es necesario hacerlo mientras se entrena también la atención y la coordinación. La segunda práctica tiene que ver con los retos mentales enfocados, aquellos momentos donde realmente concentras toda tu energía en resolver, en pensar, en recordar, sin distracciones. Y la tercera práctica implica estimular varios sentidos a la vez: vista, oído, tacto, incluso el olfato y el gusto. Porque cuando usamos varios sentidos al mismo tiempo, el cerebro reacciona como si estuviera en un estado de alerta positiva. Despierta, se enciende. Estas 3 prácticas, realizadas a diario, no solo previenen el deterioro mental, también pueden mejorar funciones cognitivas, reforzar la memoria, aumentar la velocidad de pensamiento y recuperar la claridad que muchos creen perdida para siempre. Por supuesto, no se trata de milagros. Se trata de neurociencia práctica y de la voluntad de incorporar pequeños cambios diarios que generan un impacto enorme con el tiempo. Cuando el doctor Aranda me habló del primer pilar para despertar el cerebro, me sorprendió lo simple que parecía. Me dijo: muévete todos los días, pero no como siempre lo has hecho. Hazlo con intención, hazlo con conciencia. Y luego agregó algo que no entendí del todo en ese momento. Caminar no basta. Lo que activa tu mente es cómo caminas. Durante años, como muchos otros, pensé que salir a caminar unos minutos al día
era suficiente para mantenerme activo. Y sí, caminar ayuda al corazón, a las articulaciones, a la circulación. Pero eso no es suficiente para el cerebro. El cerebro necesita ser desafiado mientras el cuerpo se mueve. El doctor me explicó que cuando caminas y al mismo tiempo cuentas hacia atrás de 5 en 5, o tratas de recordar nombres de personas, o cambias la ruta que usas cada día, estás obligando a tu cerebro a participar. Ya no estás caminando en piloto automático, estás creando nuevas conexiones. Y esas conexiones no son cualquier cosa. Activan zonas del cerebro que normalmente permanecen dormidas en la rutina diaria. Los lóbulos frontales, encargados del razonamiento y la planificación, y los centros motores, que coordinan el movimiento físico, empiezan a trabajar juntos como en una orquesta afinada. Y cuando eso ocurre, la mente se agudiza. Me animé a probarlo. Al día siguiente, en lugar de caminar por la misma acera de siempre, crucé al lado opuesto. Iba diciendo en voz baja los días de la semana, en orden inverso, mientras respiraba profundo. Martes, lunes, domingo. Luego cambié. Pensé en los nombres de mis nietos por orden alfabético. Al principio fue un poco torpe. Me equivocaba. Me frustraba. Pero, al tercer día, ocurrió algo curioso. Me sentí más despierto. No solo mientras caminaba, sino también después. Empecé a recordar mejor lo que había leído, a conectar ideas más rápido, a sentirme más presente. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero era como si la niebla mental que a veces tenía por la mañana se disipara un poco más cada día. El doctor tenía razón. El cerebro necesita moverse con el cuerpo, pero no de cualquier forma. La clave está en la coordinación intencionada. Aquí tienes algunos ejercicios simples que puedes probar. Camina mientras cuentas hacia atrás desde 100 en bloques de 7. Respira profundamente y coordina tus pasos con cada inhalación y exhalación. Por ejemplo, 4 pasos mientras inhalas, 4 pasos mientras exhalas. Cambia tu ruta habitual. Hazlo a propósito. Mira a tu alrededor y describe en voz alta lo que ves. Si estás en casa, camina en círculos mientras tratas de recitar los meses del año en sentido inverso. Lo importante es que tu mente participe del movimiento, porque cuando el cuerpo se mueve y el cerebro piensa, se genera una chispa. Y esa chispa, con el tiempo, puede iluminar partes de ti que creías apagadas. Recuerda esto: caminar sin pensar es como hablar sin escuchar. Es movimiento sin intención. Y la intención es la que enciende la mente. La segunda cosa que el doctor Aranda me enseñó fue esta. Tu mente no necesita entretenimiento, necesita retos y enfoque. Durante años creí que mantener el cerebro activo era tan fácil como hacer crucigramas en la mesa del comedor mientras la televisión estaba de fondo, o jugar un sudoku en el celular mientras conversaba con alguien, o leer un poco antes de dormir con la radio encendida. Pero él me miró con seriedad y dijo algo que no olvido. Si tu atención está dividida, tu mente no está entrenando, solo está sobreviviendo. Y tenía razón. El cerebro no mejora cuando hace cosas conocidas de forma superficial. La verdadera estimulación ocurre cuando lo obligamos a enfocarse por completo, sin distracciones, sin ruidos, sin interrupciones. Solo tú, la tarea y el momento presente. Ese tipo de enfoque no solo mejora la concentración, también promueve lo que los científicos llaman neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Sí, incluso a los 70, 80 o 90 años, tu cerebro puede crear nuevas células, pero solo si lo desafías lo suficiente. ¿Y qué tipo de retos sirven? No se trata de cosas complicadas. Se trata de actividades que te obliguen a pensar, a recordar, a razonar, a ordenar ideas. Aquí van algunos ejemplos sencillos pero poderosos. Aprender palabras nuevas cada día. Escribirlas, repetirlas en voz alta, usarlas en frases. Leer en voz alta durante 5 minutos diarios. Esto activa la comprensión, la memoria auditiva y la articulación. Resolver problemas sencillos con lápiz y papel. Sumas, restas,
pequeños rompecabezas, cálculos mentales. Escribir tus recuerdos, forzar al cerebro a reconstruir escenas del pasado, nombres, lugares. Contar historias con tus propias palabras, a tus hijos, a tus nietos, o incluso grabarte a ti mismo contándolas. El doctor me contó la historia de una paciente suya, doña Clara. Tenía 78 años y desde hacía tiempo le costaba recordar lo que había hecho el día anterior. Le costaba seguir conversaciones largas y a veces incluso olvidar palabras comunes. Pero un día, en una sesión, le contó al doctor que cuando era joven escribía poesía, pequeños versos, frases sencillas. El doctor la animó a retomarlo. Y lo hizo. Cada mañana, después de desayunar, se sentaba con un cuaderno y escribía un poema. A veces, solo 4 líneas. A veces, una sola frase. Pero lo hacía con atención, buscando palabras, recordando emociones, conectando ideas. Después de 3 semanas, su hija le dijo que la notaba distinta, más ágil, más presente. Volvía a recordar cosas del día anterior. Se reía más. Su rostro estaba más despierto. No fue magia, fue enfoque, fue trabajo mental con intención. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser poeta. Solo necesitas hacer una cosa a la vez, con toda tu mente presente. Deja el celular a un lado. Apaga la televisión, silencia el mundo por unos minutos y regálale a tu cerebro lo que más necesita, un verdadero reto y tu atención total. Hay una forma de despertar tu cerebro que muy pocos consideran. No es hacer ejercicios mentales, no es caminar más, es algo más profundo y más placentero. El doctor Aranda lo llama el tercer pilar del despertar mental, la estimulación multisensorial. Su explicación fue sencilla. Cuando involucras varios sentidos al mismo tiempo, el cerebro se enciende como una ciudad de noche. Y tiene sentido. La mayoría de nuestras actividades diarias se hacen en automático, usando 1 o 2 sentidos, y casi sin pensar. Vemos, pero no observamos. Escuchamos, pero no escuchamos con atención. Tocamos, pero sin sentir. Pero cuando combinamos vista, oído, tacto y pensamiento, el cerebro no puede dormirse. Debe mantenerse alerta. Y ese estado de alerta positiva es lo que fortalece las conexiones neuronales. Te doy algunos ejemplos simples y potentes. Tocar un instrumento. No hace falta ser músico. Al golpear una maraca, pulsar una cuerda o seguir el ritmo con una flauta, estás usando el oído, la coordinación, la memoria y el tacto al mismo tiempo. Pintar o dibujar. No importa si crees que no sabes. Lo importante es que observas, mezclas colores, haces movimientos finos con tus manos y te concentras. Cocinar con atención. Sentir las texturas, oler las especias, cortar con precisión, recordar una receta, probar los sabores. La cocina, cuando se hace con presencia, es una de las experiencias más completas para el cerebro. Manualidades. Tejer, tallar, recortar, armar figuras. Todo lo que implique usar las manos con cuidado y pensar en cada paso activa múltiples zonas cerebrales. Escuchar música con los ojos cerrados mientras imaginas escenas. Esta combinación entre oído, imaginación visual y emoción tiene un efecto increíble sobre la corteza cerebral. El doctor me contó la historia de Vicente, un hombre de 83 años que había trabajado toda su vida como mecánico. Cuando se jubiló, su esposa notó que empezó a distraerse con facilidad y a tener cambios de humor. Dormía mal. Se olvidaba de cosas simples. Durante una conversación, Vicente mencionó que, de joven, había tocado la guitarra con unos amigos, pero que no lo hacía desde hacía décadas. El doctor le pidió que intentara retomarla. Vicente dudó, pero una semana después, encontró su vieja guitarra guardada en un armario. Estaba llena de polvo, pero intacta. Volvió a tocar. Al principio solo unos acordes, luego pequeñas canciones. Al mes siguiente, no solo estaba más alegre y más despierto, sino que empezó a tener algo que no había tenido en mucho tiempo: sueños vívidos. Una mañana le dijo al doctor:
Desde que volví a tocar la guitarra, sueño con más claridad. ¿La explicación? Tocar un instrumento no solo estimula los sentidos, también reactiva recuerdos, emociones, imaginación, y eso se refleja hasta en el descanso. El cerebro ama los estímulos variados. Le gusta ser sorprendido. Le gusta que lo saquen de la rutina sensorial. Porque cuando usas varios sentidos a la vez, la sinapsis se fortalece. Las neuronas se comunican más. Y esa comunicación crea nuevas vías, nuevas posibilidades. Así que si quieres mantener tu mente viva, no solo pienses más, siente más, escucha más, toca más, crea más, y hazlo con intención, porque no hay edad para volver a despertar los sentidos, y con ellos, despertar también tu mente. El doctor Aranda me dijo una frase que no entendí del todo, hasta que la viví en carne propia. El momento en que despiertas define cómo funcionará tu cerebro el resto del día. Y tenía razón. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que, durante las primeras 2 horas después de despertar, el cerebro entra en lo que llaman estado alfa, una fase de apertura, receptividad y reorganización mental. En ese estado, la mente es más moldeable. Es como una tierra recién regada, lista para sembrar, pero también vulnerable, porque lo primero que pongas en ella, crecerá. ¿Y qué hacen la mayoría de las personas al despertar? Revisan el celular, noticias, mensajes, redes sociales, notificaciones. Entran en estado de alerta, estrés, comparación, ruido. Y sin saberlo, están condicionando su cerebro a funcionar de forma reactiva y dispersa durante todo el día. El doctor me lo explicó con claridad. Si lo primero que haces al despertar es prestar atención al mundo exterior, estás renunciando a tu mundo interior. Me propuse hacer algo distinto. Dejé el celular lejos de la cama y diseñé, con la ayuda del doctor, una rutina de apenas 10 minutos. 10 minutos para mí, para mi mente, para mi bienestar. Y quiero compartirla contigo, porque realmente marcó un antes y un después. Primer minuto. Agua fría. Apenas te levantes, lávate la cara con agua fría, o si puedes, dúchate. El agua fría activa el sistema nervioso, despierta la circulación y rompe la niebla mental del sueño. Es una señal clara para el cerebro. El día ha comenzado. Segundo y tercer minuto. Estiramiento consciente. Estira los brazos, el cuello, la espalda. Mueve los hombros. Hazlo despacio, respirando profundo. Siente tu cuerpo. Agradece por estar vivo. El movimiento suave activa el cuerpo sin forzarlo. Cuarto al sexto minuto. Visualización positiva. Con los ojos cerrados, imagina cómo quieres sentirte ese día. No lo que vas a hacer, sino cómo te quieres sentir. Tranquilo, fuerte, agradecido, alegre. Visualiza tu mente clara. Esto entrena el sistema emocional a tu favor. Séptimo al 10º minuto. Lectura en voz alta. Toma un párrafo, un poema, una página de algo que te inspire. Léelo en voz alta. Esto estimula la comprensión, la voz, la memoria y la audición al mismo tiempo. Es un ejercicio completo. La primera vez que hice esta rutina me pareció demasiado sencilla, pero al tercer día me di cuenta de algo. Ya no me costaba tanto arrancar el día. Mi mente estaba más ligera, me sentía más presente, más lúcido, incluso más optimista. Y lo más importante, no me sentía arrastrado por el mundo exterior. Sentía que el día comenzaba desde dentro de mí. No tienes que hacer una rutina de 1 hora. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana. Solo necesitas 10 minutos de intención. Y si puedes, hazlo en silencio o con música suave, pero sin pantallas, sin noticias, sin interrupciones. Porque si siembras paz, claridad y atención en los primeros minutos del día, tu cerebro lo recordará y te lo devolverá multiplicado durante el resto del día. Durante una conversación, le pregunté al doctor Aranda algo que me tenía intrigado. ¿Qué comes tú para mantener tu mente tan despierta?
Sonrió, como si le hiciera una pregunta que había esperado toda su vida. Y me respondió con una frase que no he podido olvidar. Tu cerebro es lo que comes, y también lo que no comes. Porque si bien hemos hablado de movimiento, atención y sentidos, no podemos ignorar lo que alimenta a ese órgano silencioso que llevamos dentro del cráneo. El cerebro representa solo el 2% de nuestro peso corporal, pero consume casi el 20% de la energía que usamos cada día. Y para funcionar bien, necesita nutrientes específicos. No cualquier cosa, no cualquier comida. El doctor me compartió su rutina alimenticia, sencilla pero muy bien pensada. La base son 3 elementos: colina, omega 3 y antioxidantes. La colina es fundamental para la memoria. Es un nutriente que ayuda a producir acetilcolina, un neurotransmisor clave en el aprendizaje. ¿Dónde se encuentra? En los huevos, especialmente en la yema. Por eso, el doctor desayuna un huevo cada mañana. A veces cocido, a veces en revuelto, pero siempre presente. Los omega 3, por su parte, son ácidos grasos que protegen las neuronas. Ayudan a mantener la fluidez de las membranas celulares y reducen la inflamación en el cerebro. ¿Dónde se encuentran? En los pescados grasos como el salmón o la sardina, pero también en las nueces, las semillas de chía y el aceite de linaza. El doctor come un puñado de nueces cada tarde y adereza sus ensaladas con aceite de oliva extra virgen, que también aporta grasas buenas. Y luego están los antioxidantes. Estos compuestos protegen al cerebro del envejecimiento celular y del daño causado por el estrés oxidativo, algo que se intensifica con los años. ¿Dónde están? En los frutos rojos, arándanos, moras, frambuesas. En el té verde, en la cúrcuma, en el cacao puro. El doctor bebe té verde por la mañana y añade cúrcuma a sus sopas, a veces combinada con pimienta negra para potenciar su efecto. Aquí tienes una pequeña lista de alimentos que él considera activadores del cerebro. Huevos, ricos en colina. Nueces y semillas, fuente de omega 3 y vitamina E. Aceite de oliva extra virgen. Frutos rojos. Cúrcuma con pimienta. Verduras Joya verde. Pescados grasos. Chocolate negro, sin azúcar. Pero tan importante como lo que comes, es lo que evitas. Porque hay alimentos que literalmente apagan la mente. No lo hacen de un día para otro, pero a lo largo del tiempo deterioran la memoria, reducen la concentración y favorecen el deterioro cognitivo. Entre ellos están: el azúcar refinada, provoca inflamación cerebral y altera los niveles de energía. Las harinas blancas elevan rápidamente la glucosa, pero dejan al cerebro sin energía estable. El alcohol en exceso interfiere con la comunicación entre neuronas. Los aceites procesados y las frituras, llenos de grasas trans que afectan la memoria. Las bebidas energéticas o azucaradas, una trampa disfrazada de energía. El doctor fue claro: no se trata de hacer dieta, se trata de elegir cómo quieres que funcione tu mente cada día. Y desde que empecé a seguir sus consejos, no solo me siento más alerta, también más ligero, más estable. Como si la niebla mental que a veces aparecía después de comer simplemente hubiera desaparecido. Porque alimentar al cerebro no es un lujo, es una forma de respeto. Y el respeto, en la vejez, se siente también desde adentro. Hay algo que muchos no saben, pero que el doctor Aranda repite en todas sus conferencias. La rutina no es solo aburrida, la rutina mata la mente. Y no se refiere al hecho de tener hábitos. Los hábitos pueden ser útiles. Lo peligroso es cuando hacemos lo mismo, todos los días, de la misma forma, sin pensar. Eso apaga el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita estímulos nuevos para mantenerse joven. Cuando todo se vuelve predecible, automático y repetido, el cerebro ya no necesita crear nuevas conexiones. Se limita a reciclar las antiguas. Y con el tiempo, esas conexiones empiezan a debilitarse. A esto los científicos lo llaman falta de plasticidad cerebral. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse
aprender. Y no desaparece con la edad. Sigue viva, pero necesita una sola cosa para activarse: novedad. Pequeños cambios, desafíos inesperados, estímulos distintos. El doctor lo explicó con una metáfora sencilla. Tu mente es como un camino en el bosque. Si todos los días pasas por el mismo sendero, ese camino se vuelve fácil, pero todo lo que está fuera de él se cubre de maleza. Pierdes acceso a otros rincones. Y eso es justo lo que pasa en la vejez. Hacemos todo igual, por costumbre. Comemos en el mismo lugar, nos sentamos en la misma silla, vemos los mismos programas, caminamos por la misma calle, leemos lo mismo. Y sin darnos cuenta, vamos cerrando puertas dentro de nosotros. ¿La solución? Cambiar. Pero no hace falta hacer grandes transformaciones. Basta con hacerlo cotidiano, de forma diferente. Aquí te dejo algunas ideas simples que el doctor recomienda para despertar la neuroplasticidad. Cepíllate los dientes con la mano contraria. Al principio cuesta, pero esa incomodidad es justo lo que enciende nuevas neuronas. Cambia el lugar donde desayunas. Si siempre te sientas frente a la ventana, siéntate frente a la pared. Si desayunas solo, invita a alguien. Si comes lo mismo, cambia el orden. Toma una ruta distinta para caminar, aunque tardes un poco más, aunque te pierdas. Forzarte a observar algo nuevo es un regalo para tu mente. Habla con alguien diferente, un vecino, un nieto, alguien con quien no sueles conversar. Las ideas nuevas activan la creatividad. Escribe con la otra mano. No importa si no se entiende. Lo que importa es que estás obligando a tu cerebro a coordinar de otra forma. Cambia el orden de tus tareas. Si siempre haces las cosas en una secuencia fija, invierte el orden un día. Hazlo a propósito. Pueden parecer detalles sin importancia, pero no lo son. Porque cada pequeño cambio le dice al cerebro: oye, todavía estás vivo, todavía puedes aprender. Y eso genera dopamina, la hormona del interés, del placer, del aprendizaje. Por eso, muchas personas que rompen la rutina sienten más energía, más motivación, más ganas de hacer cosas nuevas. Te contaré algo personal. Durante años, desayunaba todos los días en la misma silla, mirando el mismo punto de la cocina. Después de hablar con el doctor, empecé a mover mi taza, a cambiar de lugar, a probar nuevos alimentos. Y algo cambió. No era solo el desayuno. Era la sensación de estar despertando al mundo otra vez, de abrir ventanas internas que llevaba años sin mirar. Si quieres mantener tu mente despierta, haz de la novedad una costumbre. Cambia una cosa al día, solo una, y verás cómo, poco a poco, cambias tú también. El doctor Aranda, con toda su experiencia clínica y científica, dijo una vez en voz baja, como compartiendo un secreto que muy pocos estaban preparados para entender. Las personas que meditan todos los días envejecen distinto. Su cerebro resiste mejor el paso del tiempo. Al principio pensé que exageraba. ¿Cómo algo tan simple como sentarse en silencio podría tener un impacto tan profundo en la mente? Pero después me explicó lo que la ciencia ya ha demostrado. La meditación diaria reduce el deterioro de la corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula el juicio, la concentración, el autocontrol y la toma de decisiones. También disminuye el cortisol, la hormona del estrés, que cuando se mantiene alta durante años, literalmente encoge el cerebro. No es una moda, no es una práctica esotérica, es una gimnasia mental silenciosa, pero tremendamente poderosa. Imágenes por resonancia magnética han demostrado que adultos mayores que practican meditación regularmente muestran menos atrofia cerebral que los que no meditan. Tienen más materia gris, más plasticidad, más calma. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser experto. No necesitas adoptar posturas raras ni recitar palabras extrañas. Solo necesitas algo muy sencillo, que casi hemos olvidado: detenerte y respirar. El doctor recomienda comenzar con 3 minutos al día. Sí, solo 3. 3 minutos sentado en una silla cómoda, con los pies en el suelo y los ojos cerrados. Sin música, sin pensamientos forzados.
solo prestando atención al aire entrando por tu nariz y saliendo por tu boca. Y cuando tu mente se distraiga, porque lo hará, no pasa nada. Vuelves, con suavidad, a la respiración. Una y otra vez. No estás fallando. Estás entrenando. Y eso es lo que transforma tu cerebro. Te contaré cómo fue mi primer intento. Tenía 79 años. Nunca en mi vida había meditado. Siempre fui de los que creía que eso era para otros. Pero ese día, después de hablar con el doctor, me senté en silencio. Cerré los ojos y respiré. El primer minuto fue incómodo. Mi cabeza saltaba de pensamiento en pensamiento. Pensé en lo que tenía que hacer, en lo que había olvidado, en la ropa por doblar. Pero seguí respirando. El segundo minuto empezó a sentirse distinto, menos ruido, más aire, más espacio. Y en el tercer minuto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una pausa, un momento sin prisa, sin necesidad de hacer, solo de estar. Abrí los ojos y me sentí más liviano, como si alguien hubiese barrido por dentro. Y desde entonces, esos 3 minutos se volvieron un ritual. Mi forma de recordarle a mi cerebro que sigo aquí. Presente, despierto, vivo. Así que si crees que es tarde para meditar, te digo lo contrario. Cuanto más años tienes, más necesitas silencio. Cuanto más viviste, más mereces espacio interior. Empieza con 3 minutos. Solo 3. Hazlo al despertar o antes de dormir. Hazlo por ti. Hazlo por tu mente. Porque no hay píldora en el mundo que dé al cerebro lo que le da la quietud. Y a veces, el acto más poderoso es simplemente detenerse y respirar. Te voy a contar algo que hice y que me cambió la vida. No fue una medicina, no fue un viaje, fue un experimento de 30 días. Solo eso. Después de hablar tantas veces con el doctor Aranda, de escuchar sus consejos, de leer sobre neurociencia y longevidad, me hice una promesa. Voy a aplicar todos estos pilares durante un mes, sin excusas, y voy a ver qué pasa. Y lo hice. 30 días exactos. Cada mañana me levantaba sin mirar el celular. Me lavaba la cara con agua fría, estiraba los brazos, leía un párrafo en voz alta y respiraba. Caminaba prestando atención a mis pasos, contando en reversa, cambiando de ruta. Cuidaba lo que comía. Más huevos, menos azúcar, más frutos rojos, menos pan blanco. Y todos los días hacía al menos una cosa diferente. Cambiaba el orden, la silla, la rutina. Me daba el regalo de aprender algo nuevo. Y cada tarde, 3 minutos de silencio. Solo respirar. No te voy a mentir. Al principio me sentía torpe. Olvidaba cosas. Me distraía. A veces no tenía ganas. Pero algo en mí me decía, sigue, esto vale la pena. Y al cabo de una semana, empecé a notar los primeros cambios. Mi mente estaba más clara. Ya no tenía esa sensación de niebla por las mañanas. Me costaba menos concentrarme. Incluso mi forma de hablar cambió. Menos pausas, más ideas. Empecé a recordar nombres, fechas, detalles. Me sentía más rápido para tomar decisiones, más ligero por dentro. Lo más impactante no fue lo que yo noté, fue lo que dijeron los demás. Una tarde, mientras tomábamos café, mi nieta me miró y me soltó sin aviso. Abuelo, estás más despierto que nunca. Y su comentario me hizo sonreír, porque tenía razón. Estaba más despierto, no solo de mente, también de alma. Y ahí entendí algo muy importante. No necesitamos resignarnos al deterioro. No tenemos que aceptar que envejecer significa apagarse. Podemos vivir muchos años y vivirlos con la mente encendida. Pero requiere una cosa, compromiso. Porque no se trata de probar una semana y rendirse. No se trata de esperar resultados milagrosos de un día para otro. Se trata de elegirte, de cuidarte, de volver a invertir en ti. No con dinero, con atención. Si me estás escuchando y sientes que tu mente se ha vuelto lenta, que olvidas cosas, que te cuesta concentrarte o encontrar las palabras,
Haz la prueba. No tienes que hacerlo perfecto, solo comprometido. 30 días. Un mes para despertarte por dentro. Un mes para recordarle a tu cerebro que aún tiene mucho que dar. Y si lo haces, escríbelo. Llévalo anotado. Mira hacia atrás cada semana y pregúntate, ¿cómo me siento hoy comparado con hace una semana? Esa pregunta puede abrirte los ojos. Después de todo lo que hemos hablado, después de escuchar al doctor Aranda, de recorrer los pilares, de entender cómo funciona tu cerebro y cómo puedes activarlo, quiero dejarte con una idea clara. No necesitas pastillas, necesitas hábitos, y tu cerebro lo está esperando. No importa cuántos años tengas, no importa si te sientes lento, torpe, cansado o desconectado. Tu mente aún puede renovarse, aún puede sorprenderte. ¿Recuerdas los 3 pilares? Movimiento con atención. No caminar por caminar, sino caminar pensando, respirando, contando, coordinando. Mover el cuerpo y despertar la mente. Enfoque. Hacer una cosa a la vez. Leer con intención. Escuchar con los ojos. Entrenar la concentración como si fuera un músculo. Sentidos vivos. Oler, sentir, tocar, cocinar, pintar. Darle al cerebro la riqueza que solo el mundo real puede ofrecer. 3 pilares, 3 caminos. Y solo necesitas dar un paso. Por eso quiero dejarte con una pregunta muy sencilla. ¿Qué hábito vas a probar mañana por la mañana? Solo uno, no todos. Uno que te haga sentir vivo, curioso, despierto. Tal vez leer en voz alta, tal vez caminar por un nuevo camino, tal vez cerrar los ojos mientras desayunas y notar el sabor. Hazlo y cuéntamelo. Quiero saber a quién estoy ayudando. Quiero sentir que esto llegó donde debía. Así que déjame un comentario. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde dónde me estás viendo? Me encantará saludarte y conocer desde qué rincón del mundo estás despertando tu mente. Y si sentiste que este video te tocó, ¡compártelo! Porque quizá hay alguien muy cerca de ti que necesita escuchar estas palabras ahora mismo. Tal vez tu hermana, tu mejor amigo, alguien que crees que ya no tiene energía, pero solo le falta dirección. Comparte este video, regálale ese empujón, porque una mente activa no solo se enciende para uno, también ilumina a los demás. Gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo. Y recuerda, cada día que ejercitas tu mente es un día ganado contra el olvido. Nos vemos muy pronto.